Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en esta triple mirada. Una triple mirada que en esta ocasión, por TVO en Chile y UCB Televisión, eh, nos lleva a una reflexión. Es un programa de triple mirada de reflexión. Por eso que estamos con Francisco Currieco, que es un abogado, pero también estamos con ustedes en esta triple mirada para analizar una cosa que realmente nos tiene a nosotros muy preocupados, consternados, esa sería la palabra, por este asesinato que ocurrió en Villa Alemana, que es, digamos, en el caso personal mío, una preocupación que nos debiera a nosotros tener presente. Es un cargo en la conciencia de Chile lo que pasa con los niños. Eh, yo, además de ser periodista, soy profesor, y cada cosa que le pasa a los estudiantes, a los jóvenes, me duele. Francisco, tú podrías contarnos, decirnos cuál ha sido tu impresión, porque bueno, tú eres un hombre de leyes, la ley es fría, podríamos llamarle, pero también tú eres una persona y todos los que hacen las leyes justamente se mueven por los sentimientos, por el afán de hacer una mejor sociedad. ¿Qué piensas tú Ah, de todo esto? ¿Cómo te impactó a ti como profesional de las leyes? O sea, ¿cómo nos sigue impactando? ¿Ah? Exactamente, muy bien. Y yo creo que aquí uno podría señalar que aquí estamos frente a una tormenta perfecta. O sea, no solamente en este caso, sino que en todos aquellos que, digamos, causan una tragedia colectiva, porque aquí no solamente una tragedia individual, familiar, de esa comuna, digamos, de ese grupo de habitantes ahí de Villa Alemana, sino que también nacional. Todos lo están asumiendo de esa manera. Y como tormenta perfecta, para que se produzca una tormenta perfecta, tiene que darse una multifuncionalidad de factores. ¿Ah? Aquí no solamente hay un factor. Eh, las tormentas climatológicamente sabemos, digamos, que requieren viento, presión atmosférica, temperatura, una serie de cosas. Aquí esta tormenta aparentemente ha llegado a la más alta esfera y eso es lo que a mí me está llamando la atención, cómo este caso particular, uno de tantos, porque como tú señalas, la protección de la niñez no es precisamente algo que nos debiera Sentir enorgullecer. orgulloso, exactamente. ¿Ah? Al contrario, digamos, cada vez más, a propósito de estos casos, llegamos a la conclusión que es algo que se debe, es una deuda social. Porque aquí estamos frente a una violación, frente a un asesinato, o sea, un homicidio o específicamente un femicidio en cuanto se trata de una mujer adolescente que ha muerto, y un descuartizamiento, o sea, ¿qué situación más atroz que esa? Eh, y lo que debiéramos esperar a lo mejor es que esta tormenta perfecta no se disipe como otra tanta tormenta y finalmente esto quede simplemente como algo que vamos a olvidar en poco tiempo y eh, fue motivo, digamos, Es- de un par de semanas de morbo y de moralina barata. ¿Ah? Eso yo creo que es lo que no debiera pasar aquí. Oye, Francisco, perdóname que te interrumpa. Justamente te iba a hacer esa pregunta. Cuando tú planteaste muy bien esa figura, ¿no es cierto?, de la tormenta perfecta. ¿No? Me parece excelente esa, esa figura. Pero justamente también el temor que me da, porque Chile tiene como esos pics de preocupación, velatones. Podríamos incluso ver que hay como un libreto, un trágico libreto, después cuando ocurren estas cosas, pero eso después se diluye. Eh, por ejemplo, a mí que voy siguiendo mucho los casos de los niños por unas razones que ya voy a contar y que las puedo adelantar. Yo fui casado con un asistente social que era, digamos, asistente del juzgado de menores y por lo tanto la razón de ser de su quehacer eran los niños. ¿Ah? Ahora después se le cambió, ¿no es cierto?, con la reforma procesal penal, se cambió Bueno, esos eran los ese, tribunales de menores.
Y se cambió, claro, eran los tribunales de menores, ¿te Hoy día acuerdas? son tribunales de Ya, familia. muy bien, Francisco, claro, Mm, exacto. Y justamente se le cambió porque decía que el término menores era como un poco peyorativo, porque realmente lo es un tribunal mm, de niños en el fondo. Pero claro. la virtud que tenía, sí, Francisco, era que el sujeto y Mm, objeto, si podríamos ponerlo en el mismo ujú, plano, ¿por ujú, qué? Porque era la preocupación, era el niño. ujú, El niño, porque resulta que nosotros, como tú bien lo estás describiendo, esta tormenta perfecta, a nosotros nos lleva como sociedad casi a una situación punitiva de buscar el castigo así es. o aquellas personas que tienen un humanismo más desarrollado, por llamarlo de alguna manera, empiezan a Ujú, buscar cuál fue la causa de que este señor ya no solo matara a esta niña, sino que ya antes mató a otra exacto, persona. Y más claro. encima mató a un niño de 9 años. Porque ese niño de 9 años lo frustró. ¿Qué sería ese niño de 9 años? ¿Qué sería de su vida si lo hubiera desarrollado bien? Entonces, eso es lo que a mí me Claro, preocupa y creo, me interesa esa claro, forma que estás desarrollándolo tú como tormenta perfecta, que ojalá claro, no termine justamente como terminan las tormentas perfectas, ¿no? claro. Mira, yo lo que esperaría aquí es que seamos claros en dividir lo que son las causas y lo que son los efectos. En estos debates públicos normalmente nos situamos en el efecto y al situarnos en el efecto estamos básicamente pensando en la represión de este sujeto asesino, ¿cierto? Violador, asesino, descuartizador. ¿Eh? Eh, y por lo tanto uno podría decir ya, ocurrió esto, por lo tanto no vamos a hacer cargo de este caso específico y vamos a aplicar las penas más severas. En Chile no existe la pena de muerte de hace años, pero muchos postulan reponerla. ¿Eh? La verdad es que Chile no solamente eliminó la pena de muerte, sino que también, por los análisis que se están haciendo, se ablandó a partir del año 2012 el sistema de concesión de libertades condicionales a condenados. Se hizo un poco más flexible, asumiendo un hacinamiento de las cárceles. A pesar que en Chile, tú sabes, no solamente existen cárceles públicas, también existen cárceles privadas. ¿Cuáles son esas cárceles privadas? Son cárceles que el Estado está concesionando. ¿Ah? En muchas partes de Chile hay cárceles concesionadas. O sea, entonces, el hacinamiento de las cárceles hoy día hace que el 2012 se haya aceptado esto como política pública. ¿Ah? Exacto. Y por eso que hay una reacción en este momento corporativa, si tú quieres, del Poder Judicial, en el sentido de decir, bueno, nosotros como Poder Judicial aplicamos la norma, condenamos a esta persona en el año, bueno, 2006 parece que fue, Sí, por un doble asesinato, claro, ¿ah? con anterioridad, digamos. Con anterioridad, claro. Esta persona había cometido un doble asesinato, eh, se le aplicó 27 años, mató a un niño y mató a una mujer adulta. Lo que hoy día se cuestiona diciendo, en realidad la pena fue baja, se condenó por un homicidio simple, no por un femicidio, no se le dio, no se le sancionó por las agravantes que correspondían. No obstante, que esta persona ya tenía una historia delincuencial como tú señalas. ¿Ah? Claro, O sea, este victimario traía un historial claro. delincuencial, era un Sí, delincuente avesado, era un delincuente reiterado, claro. Claro. reiterado, que finalmente llegó al máximo extremo de cometer estos dobles asesinatos. Bueno, Entonces, pero eso, perdona que te mm, vuelva a interrumpir, Francisco, pero eso, como tú bien dices, a mí me preocupa lo que tú estás señalando, que en el fondo corrobora lo que está pasando. O sea, tú estás mm, diciendo lo que está ocurriendo en realidad. Siempre tenemos también, cuando pasan estas cosas, como una defensa corporativa para que yo no fui, no es mi culpa. claro, Eh, claro, los culpamos de las responsabilidades. claro, Pero a mí lo que me duele es que en eso no se toma en cuenta
realmente el tremendo daño que se hace en forma particular, social, colectiva, o no se considera el tremendo dolor que queda. Nosotros nos quedamos pensando, como pasa, ¿te acuerdas?, en el Chacal de Nahuel Toro, que es el caso emblemático que una persona que mató a varios niños y a su mujer, un campesino, que después se le rehabilitó y eso dio incluso motivo para una película. Claro. Y después se le rehabilitó, y cuando ya estaba rehabilitado, según se decía, porque tampoco podemos saber si estaba bien rehabilitado, ¿no? Habría que haberlo dejado libre y ver qué pasaba con él, ¿no? Pero se le fusiló. Entonces, la historia... Y ahí la conciencia colectiva quedó dolida en doble sentido. Primero por el crimen y después por el fusilamiento. Es muy bien, excelente, claro. Te fijas, exacta, queda dolida, pero siguen en el plano, muy bueno, pero siguen en el plano del que cometió el asesinato. Claro. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa con el otro sector? Fíjate que en muchas partes yo tuve oportunidad de ver alguna fotografía de la gente que quedaba cuando mataban antes, cuando había este fusilamiento, la pena de muerte, quedaban los niños, los hijos del hombre que había sido fusilado, en un drama. En un drama, porque sin su progenitor, sin su sustento, si es que lo daba también si era un delincuente, pero nadie se preocupa. Fíjate que curiosamente ni los periodistas ni los escritores analizan después qué pasa con esas vidas. Y nos quedamos haciendo, incluso se convierten en protagonistas estos delincuentes, y quizás como son también psicópatas, a lo mejor en el fondo también buscan ese protagonismo. Recuerda tú que este hombre le decía, mire, revisen aquí, no hay ni olor. O sea, se convertía, si tú lo veías, era un actor. Era un actor que estaba actuando ahí. No sé si tú piensas lo mismo. Bueno, yo había tratado, digamos, de invitar para este panel, tú lo sabes, a un psiquiatra, un psiquiatra que a su vez es abogado, don Reinaldo Busto Domínguez, pero lamentablemente él se excusó, porque en esta parte de la conversación él nos hubiera hecho muy buenos aportes, porque como tú dices, lo más probable es que estamos frente a un psicópata. Y los psicópatas no son, por lo menos desde el punto de vista psiquiátrico, personas que estén situados dentro de una personalidad normal, o sea, uno podría decir, a lo mejor son anormales. No es posible a ellos llevarlos a tener una vida o conductas comunes que puedan, que nosotros estamos habituados a exigirle a personas que conviven normalmente. En Argentina se usa una expresión muy buena para los delincuentes en general, que sean los malvivientes. Los malvivientes. Me hace mucho sentido eso, porque como que habría unas personas que viven bien, o sea, viven dentro de la ley, viven dentro de... tienen grados de sociabilidad, y otros que simplemente no se les puede. Fíjate que aquí, a esta persona, cuando ahora, el 2016, participó en este otorgamiento de licencias condicionales que le permitió precisamente salir, el Gendarmería dijo, mire, esta persona, dentro de la cárcel, mira, logró terminar cuarto medio. Tú sabes que dentro de las cárceles, tú como profesor sabes que hay escuelas ahí dentro. Yo he el Ministerio de Educación tiene un programa. ¿Cómo se llama ese programa? No me acuerdo. Educación para jóvenes y adultos. En régimen penitenciario o régimen interno, que le llaman. O sea, hay una política educacional para los presos, ¿cierto? Exacto. Participó en actividades penitenciarias, trabajaba como mozo de piso, realizaba aseo, hizo talleres de trabajo en cuero, y por lo tanto, y además un taller laboral de publicidad y venta. O sea, uno dice era una persona casi normal. O sea, dentro del programa de intervención hizo todo eso. Pero para los efectos extrapenitenciarios era igual considerado una persona de alto riesgo, porque no se adaptó a los programas de intervención social. Tenía poca disposición y empatía, no tenía proyectos de vida fuera de la cárcel. Es habitual que a los
reos, que por lo menos que el caso es que a mí me tocó conocer, cuando se le da estos tipos de beneficios, se les pregunta, oye, ¿y usted va a salir y a dónde va a ir? ¿Tiene familia? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene dónde vivir? Etcétera. O sea, se le hace una serie. Entonces, aquí Sí, Gendarmería dijo, esta que persona no. no, para ellos no Claro. calificaba. ¿Eh? Exacto. Mira, perdona, Francisco, es interesante lo que tú estás planteando, pero son dos cosas las que me preocupan, ¿no? Una, que para responderte un poco a eso, también en las cárceles es bien sabido que las personas que están allí empiezan a hacer mérito y son, Así digamos, es, se ponen entran a una iglesia, así entran es. en una etapa de estudio, empiezan a hacer mérito porque eso todo le registran. Yo como tú apuntabas, pude comprobarlo en los internos que estaban en la cárcel, como ellos también se preocupaban mucho de asistir a las clases y todo, porque ellos van viendo un informe interno que entrega Gendarmería en base a lo que hacen en los establecimientos educacionales que funcionan en el interior. Mm. Pero también esa es como un motivo repetido, un leitmotiv, siempre lo hacen. Y tampoco nos logra a nosotros entregar un fiel reflejo de si esa persona se ha logrado superar sus inclinaciones. Eso es por un lado, o sea, Mm. además que las cárceles, reconozcámoslo, tampoco tienen las instalaciones como para hacerlo. Yo te No, digo, no, no claro. creo que haya en Chile, y eso no lo conozco todo en Chile, conozco algunos centros penitenciarios, pero no creo que haya un recinto que reúna las condiciones que permitan rehabilitar a las personas. La misma conformación, Claro. el diseño arquitectónico que tienen las cárceles no, no entregan una formación sana en general. Mm. Son lugares en que la gente va a aprender generalmente a delinquir o a ser Mm. víctima. Tú sabes lo que pasa en una Mm. cárcel. En una cárcel, ¿qué hay? Mm. Hay un grupo, ¿no es cierto? Eh, en el cual hay un mocito, en el cual hay un caballo, en el cual hay una serie de gente que toma roles, digamos, dentro Mm. para sobrevivir. Mm. Ese grupo se protege, pero al Claro. mismo tiempo tiene que claudicar en algunas cosas, en algunas libertades. Está tan interesante esta conversación con un tema que realmente nos preocupa, que hacemos una pausa y ya estamos con ustedes en esta triple mirada. Hola amigos, estamos de vuelta ya en esta triple mirada que estamos conversando sobre esta cosa que nos conmueve. Mm. No ha pasado y ojalá que no pase, que nos sigamos conmoviendo ante una situación tan trágica como la muerte de Ámbar. Está con nosotros Francisco Curriaco tocando este tema. Eh, Tú me decías entonces, Francisco, que estábamos frente a un caso de un psicópata y yo te Claro. planteaba también que en las cárceles más que un aprendizaje o una rehabilitación, muchas veces las cárceles se convierten en una escuela también del delito y en una escuela también de desdoblarse, en que las personas se incluyen en distintas cosas, Mm. en la biblioteca, apoyando en la lavandería, en distintas cosas, eh, para mostrarse que se han rehabilitado. Pero bien poco uno puede saber si esa persona se ha mejorado. Eso Mm. es lo que a mí me preocupa, por un lado. Claro. Y ya tengo otra consulta que después te lo voy a hacer, pero ¿qué puedes señalar tú al Claro. respecto? Mira, Juan, en esta idea de la tormenta perfecta ya tenemos un factor relevante, ¿ah? Porque las tormentas perfectas son factores de gran entidad que se juntan y hacen detonar una situación, ¿cierto? Correcto. Estamos frente a una persona que su vida no da cuenta, digamos, de eh, normalidad, de todo lo contrario. Una persona que venía, digamos, seguramente una familia disfuncional, que empezó a ser un delincuente desde pequeño, que fue aumentando su intensidad delictiva y finalmente asesina a dos personas. O sea, estamos frente a un delincuente de alto riesgo con rasgos psicopáticos, por lo menos eso es hasta donde va el análisis. ¿Eh? Una de las primeras medidas que se adoptó cuando lo formalizan
a esta persona por la fiscalía es pedir la ficha de él en el Hospital del Salvador, de Valparaíso, que sabemos que es un hospital psiquiátrico, donde esta persona incluso estuvo internado. ¿Eh? Por lo tanto, la línea de análisis va más o menos clara respecto a él. Ahora, ese es un factor en esta tormenta. ¿Cuál es el segundo factor que yo creo que es interesante? La niña, su situación familiar, ¿cierto? Eso también, tenemos una niña que no vivía en una familia normal. El padre y la madre separadas, aparentemente nunca tuvieron una vida familiar entre ellos. Había un hijo, un hermano, parece un medio hermano también, que, bueno, obviamente vive. Entonces ahí tenemos un segundo elemento de esta tormenta, que es una niña, lo que se llama hoy día vulnerada o vulnerable. Parece ser que también en Chile se han descuidado. Disculpe, voy a hacer un paréntesis nomás. Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, siempre me pregunto si nos remitimos a ver qué es lo que es el niño. Y generalmente encontramos que un delincuente ha sido un niño que ha sido vulnerado, que ha sido violado y todo lo demás. Entonces lo que me preocupa a mí es que justamente ese sector es el que menos nosotros le damos atención. Siempre nos quedamos, como te dije hace un comienzo, en el delincuente, en el hombre que comete, y como seccionado de su devenir histórico, de su momento en que él vivió. Él fue un niño a veces, antes, y nos preocupamos eso. Como te contaba, se cambió el tribunal de menores y ahora se llaman tribunales de familia. Pero los niños generalmente siguen siendo desatendidos. A mí me llama mucho la atención, y lo digo con mucho respeto para la gente que está haciendo ahora manifestaciones, por ejemplo, las mujeres que están manifestándose, pero son las mujeres que se están manifestando en apoyo, digamos, de la justicia con respecto a la muerte de Ámbar, pero por el género, no por niños. Y antes murió un niño de 9 años, y siguen muriendo niños. Fíjate que cuando una vez mi esposa llegó llorando a la casa porque un niño que ella había informado que debía haberse entregado en adopción porque el niño era hijo de una prostituta, ese niño finalmente se cayó, se perdió primero, lo buscaron incesantemente y finalmente lo encontraron caído en un pozo séptico. ¿Por qué? Porque la patria potestad la tenía la mamá. Y a pesar del informe del asistente social, la jueza determinó que debía seguir permaneciendo con su mamá. Entonces, hay todo un descuido en general de la importancia de los niños. Se creó el Servicio Nacional de Menores. Curiosamente, como decíamos, se cambió el juzgado de menores y se puso un Servicio Nacional de Menores, es decir, de niños que no tienen un criterio. Y el Servicio Nacional de Menores bien sabemos en qué terminó. Entonces, siempre va a pasar en esta tormenta perfecta que tú estás señalando muy bien, no se va a las causas. Si nosotros lográramos que los que tienen hijos se hagan responsables de ellos, no tendríamos estas consecuencias, porque si, como tú estás describiendo muy bien, esta niña también era resultado de una situación anómala familiar, en que estaba ella sufriendo una serie de cosas. Fíjate tú qué pasa en los tribunales, lo que pasa en la vida cotidiana. Los hombres que tienen que pagar su pensión de alimentos, es decir, lo vital para que alguien viva es la pensión de alimentos, lo que tienen que entregar los sostenedores, los padres en este caso, al hijo, no a la esposa, sino que al hijo. ¿Y cuándo desaparecen? ¿Y qué dice la policía cuando se les pide que ubiquen a esas personas? No está ubicable, no fue ubicado. Pero sin embargo, una casa comercial, cualquier casa comercial, si tú dejas de pagar, en menos de 24 horas te tienen identificado. Entonces, porque si tú te recuerdas, hay un caso emblemático en Alto Hospicio, en Iquique, donde murieron muchas niñas. Y en aquella oportunidad,
E incluso autoridades de gobierno manifestaron que esas niñas andaban haciendo cosas impropias, que se habían fugado para ir a otro país, ejercer la Bueno, prostitución, es sepa, decir, esas niñas murieron y más encima así es. fueron enlodadas por autoridades de la República. Sepa, Y después sepa. de que ellas murieron, y después de las investigaciones, de los programas de televisión, de todo lo que se hace, Se fortaleció el no, Sename. no pasó nada, Se exactamente. fortaleció el Sename, entre comillas. Exacto, por Ajá. eso, Francisco, entonces discúlpame, Sí, discúlpame sí, de ser tan pesimista, sí, porque a mí me preocupa, porque Chile sí, tiene esa cosa sentimental y poco racional de resolver los problemas. sí. Entonces son como los terremotos, la gente cuando se acerca a los terremotos, después deja lista la ropa en la noche, tiene preparado, digamos, todo su equipaje para emprender la huida, si es que viene el terremoto. Pero Durante un par pasados de unos semanas. meses ya se olvida. Ahora mismo, por Claro, ejemplo, estamos muy cerca de un terremoto y toda la gente se ha olvidado que puede aparecer claro, en estos mismos días. Todos claro, lo señalan. claro. Entonces Chile es así, es como que sufre, es como una ola en que se llega, ¿no es cierto?, a la cresta de la ola y luego baja. En ese Claro. sentido, yo soy muy reacio a creer que va a haber un cambio. La gente es así. Y más encima, hay un cambio también, un espíritu de cuerpo, una solidaridad malentendida en Chile, en que todo toma como una defensa corporativa. Ya lo estamos viendo ya con respecto a determinadas personas. Entonces, se empiezan a defender, yo no fui, pero no el daño que se causó. Vuelvo a preguntar, seguimos investigando al delincuente, pero ¿cuándo investigamos a las víctimas? ¿Cuándo investigamos, digamos, al niño que sufrió? Fíjate qué curioso, nosotros mismos, yo como profesor, me revelo ante esto. La que murió fue una educadora de párvulo, el asesinato anterior de este hombre. Y yo no vi que nosotros como profesores, como colegios de profesores, donde soy miembro, Ujú, hiciéramos un movimiento así corporativo, pidiendo que por favor hubiera una sanción mayor para ese hombre que claro, mató a una profesora y claro, de profesora de educación parvularia. Tampoco vi que hubiera una manifestación masiva de que mataron a un niño de 9 años. claro. Fíjate que también a mí todavía me duele y lo tengo en el recuerdo, ya en el corazón, esa niñita que murió en Rodelillo. La niña iba al Mm, colegio, tomó un mm, colectivo y el colectivero la llevó y le enterró 74 puñaladas después de violarse. claro, Y ahora mismo está hace poco tiempo pidiendo el famoso permiso administrativo porque ya correspondía, etcétera. mm, Entonces, ¿pero qué pasa con eso? Tengo claro, entendido que incluso el papá de esa niña murió. Mueren de dolor los padres. mm, Fíjate que nunca claro, veo un programa en que se diga, se investigue y se siga cuál fue la tragedia de eso. Cuando estaba el psicópata de Viña del Mar también, mataron a un hombre y el papá quería tanto a su hijo que al poco tiempo murió, mm, afectado por la muerte de su hijo. claro. Esas secuelas que quedan, esos daños, a mí Sí, me dejan muy inquieto. Y eso es sí. lo que me preocupa, Francisco. Lo que pasa es lo siguiente, hay una presión social inicial, como te dice, como los terremotos, que la cosa dura un par de semanas, después pasan las noticias, se desactiva la presión social, y por lo tanto, cada cual se queda con sus dolores, ¿eh? Pero la presión social, este dolor colectivo, es el único que aparentemente podría cambiar, sobre todo si es consistente en el tiempo, se mantiene, y, podría cambiar la situación. Lo otro es volver a que en definitiva el dolor eh, se individualice en los dedos, en la familia, aquellos que... Pero lo colectivo desaparece. ¿No? Y ahí Sí, tienes todo. ahí no cambian las cosas, no cambian Sí, las cosas. no, sí estoy de acuerdo contigo y ojalá que sea así. O sea, yo Y lo también otro que hago. a veces se mejora la ley y a la ley se le ponen un nombre. En una de esas sale una ley ámbar y se acabó el problema y con eso se cree que hay una Muy, reparación de la situación y excelente. un No, mejoramiento, muy ¿cierto? bien. Excelente, Francisco. Yo tengo también el mismo temor. Mm, Eso, justamente le ponen nombre y ahora hay tantos nombres como víctimas hay. Entonces, así es, a mí me preocupa ese collage claro. de nombres que hay, pero no hay un cambio. Y fíjate que yo apunto, tú estás desarrollándolo muy bien desde el punto de vista como abogado que eres, en la parte legal. Yo lo doy, tú sabes que la norma legal es menor que la norma moral. O sea, hay más moral. La moral es mucho más Así es, amplia po, y a nosotros así nos es. obliga
nos Sí, obliga a tomar un predicamento. Te cuento otra cosa, Francisco, mira, apoyando el refugio de Cristo, yo iba al hogar que tenía el padre Pianovi, acá en Villa del Mar, el refugio de Cristo, y yo me encontraba conversando con un portero que me decía una situación que se daba. Fíjate que si un niño está allí con visita cada 6 meses, una visita que sea en los 6 meses, el niño no está abandonado, no está en abandono y por lo tanto no puede ser entregado en adopción. Mm, Por lo tanto, un papá, comillas, o mamá, comillas también, ujú, va a ver a ese niño una vez cada 6 meses, el niño no está en abandono y se le mm, priva de entregar a una familia que sí quiere tener a un niño mm, adoptado. Entonces, ese es el problema, de mm, que también los chilenos tenemos, entre tantas características muy especiales, es eso. No lo mm, entrega, pero tampoco es mío. Y un claro, niño que yo apadrinaba, un día me dijo, mire, mi mamá me viene a ver ahora que tengo 16 años porque ya falta poco para que me egrese de acá del refugio y seguramente mi mamá me va a pedir que la apoye económicamente. O sea, el niño está claro, reservado en el banco del hogar, claro, hasta que tenga 18 años cuando sea rentable. Y eso, claro. te lo digo porque es así, eso pasa también. Entonces tendríamos que cambiarnos un poco la cabeza para hacer buenas leyes y aplicarlas, Claro. y el corazón para hacerlo mejor, ¿o no? Está tan interesante esta conversación con un tema que realmente nos preocupa, que hacemos una pausa y ya estamos con ustedes en esta triple mirada. Bueno amigos, volvemos en esta triple mirada, una triple mirada que nos tiene realmente conmovidos. Estamos con Francisco Currieco analizando este último de los homicidios que afecta a mí me afecta más, digamos, el hecho de ser un niño, una niña, que de corta edad. Realmente todas las muertes son lamentables, pero aquellos niños que se frustran, que uno no sabe, que los cercenan la posibilidad de vivir, son más lamentables, además son tan más indefensos. Pero, ¿qué falló, Francisco, del punto Mm, de vista institucional? Porque algo falló. Bueno, ya, lo claro, lamentable es que vienen fallando ya hace tiempo, ¿ah? sí, Porque ya lo decía yo con Alto Hospicio, con esta niña de Rodelillo, etcétera. Harto tiempo estamos fallando en los niños, pero en este caso puntual, mm, eh, ¿hay alguien que falló en las instituciones, en las personas en general? Porque aquí claro. había un presidente que decía que las instituciones funcionan, ¿no? Mm, Y hubo un presidente que dijo que las instituciones funcionan, y a mí siempre me ha preocupado esa frase, ¿ah? Me ha claro. perseguido porque Dejar que las de instituciones repente funcionen. Claro, dejar que las instituciones claro, funcionan, claro, esas frases que se emplean sí, pues, frecuentemente, que a uno lo sorprenden, ¿no? Como también así es, eso me claro. enteré por la prensa, ¿no? Y Entonces, dejar que actúen nuestros representantes, claro, exactamente. ¿ah? Entonces, Claro, ¿te has que nuestros fijado, Francisco? representantes van a encontrar la solución, ¿ah? Exactamente. Ustedes vayan Exacto. a votar y nosotros solucionamos los temas, ¿ah? Estamos trabajando en eso, ¿te acuerdas? Estamos trabajando. Me enteré por la prensa. ¿Te acuerdas de eso, Francisco? Y yo te digo, Claro, son buenas las frases, ¿no? Podríamos claro, hacer una no, vez un programa de las frases de los claro, chilenos que con nos frases sirven, notables, claro, claro, frases para chutear para adelante claro. las cosas y dejar todo como está. Ahora, ¿qué me Ya, aquí dices los tú? fallos institucionales que se identifican hasta este momento son tres, básicamente. Unos más inmediatos que otros, ¿ah? En primer lugar, quien está en este momento muy complicada es la persona a la cual se le está diciendo usted tomó una decisión judicial errada, ¿ah? Eh, Básicamente una ministra, digamos, de la Corte de Apelaciones que estaba presidiendo este sistema y ella, junto con los demás miembros de esa comisión, se dice que relajaron un poco las condiciones y los requisitos para otorgarle la libertad provisional a estas personas. Ya dijimos que esta persona para la efecto penitenciaria era una persona de alto riesgo, que ese informe se entregó. No obstante, esa comisión dijo nosotros vamos a ver aquí solamente antecedentes objetivos, entre ellos esta persona tiene una posibilidad de reinserción social, si tiene posibilidad de trabajar en algo, si se educó, etcétera, etcétera.
no nos interesan tanto los informes psiquiátricos ni psicológicos, y por lo tanto, a pesar que no había cumplido la mitad de la pena todavía, que es un requisito objetivo, le concedieron. ¿Ah? Se presentó junto con él como 700 y tantas personas para obtener libertad provisional, y de eso creo que se le dieron como a 500. ¿Ah? O sea, calificó. Por lo tanto, aquí hoy día los diputados presentaron una acusación constitucional contra esta ministra de la Corte de Apelaciones. Se va a desarrollar todo un proceso. Para eso se necesita que la Cámara vote eso y lo apruebe en términos simples, o sea, con simple mayoría, y eso va a pasar después al Senado, y el Senado actúa aquí como jurado para determinar si efectivamente hay responsabilidad de esa magistrada o no. ¿Ah? Lo que puede conducir incluso hasta su destitución. Bueno, Oye, Francisco, es el pero primer fallo institucional inmediato, digamos. es ¿Ah? el primero. Solo un paréntesis para preguntarte, pero eso también yo he notado que también provocó como contrapartida una reacción inmediatamente de espíritu de Corporativa. cuerpo, de protección de parte de la autonomía de los poderes del Sí, Estado, ¿no? Y sí. hay algo de eso, ¿no? Bueno, sí, hay una declaración de la vocera de la Corte Suprema en que ella dice que nosotros aquí hemos aplicado la normativa que rige, porque efectivamente el año 2012 se dictó una ley que bajó las condiciones, ablandó un poco el sistema de otorgamiento de libertades condicionales, básicamente en consideración a hacinamientos carcelarios. Anteriormente existía una norma que era bastante antigua, que venía del año 25, imagínate, del año 25, que no se reformaba ese sistema, pero la del año 25 aparentemente era un sistema más exigente. Entonces, ahí hay y el año 2012 sale una ley nueva que relaja esto, y más encima esta comisión la relaja mucho más. O sea, hubo de alguna manera, y eso es lo que se está cuestionando en este momento, y por eso se está apreciando esta responsabilidad mediante esta acusación constitucional. Fíjate que Segundo fallo, fíjate, después institucional. te voy a hacer una pregunta en todo caso, sigue nomás, a ver, Sí, el por segundo favor. fallo que se atribuye aquí, que es lo que se ha estado debatiendo, que habría fallado el actual presidente al dictar esta ley esta ley del año 2012, ¿ah? En el primer periodo del presidente Piñera, y que se dice que permite salidas masivas para disminuir el hacinamiento. ¿Ah? Lo que decíamos ya. O sea, segundo fallo institucional. La ministra y una ley dictada en el año 2012 por este presidente. En tercer lugar, habría fallado el Ministerio de Justicia, porque al dictarse esta ley, necesariamente tenía que haber venido un reglamento. Y ese reglamento estaba previsto para que saliera el mes de mayo pasado. Por lo tanto, no se implementó adecuadamente el nuevo sistema de control de condenados peligrosos en libertad, que deben estar sujetos a controles. O sea, lo que ha demostrado esta situación es que una persona sale de la cárcel Y con no hay libertad más. condicional y queda absolutamente libre y sin ningún control. Aquí nadie ha hablado de los controles o observación o vigilancia que tenía esta persona, no obstante todos los antecedentes que se conocen, ¿cierto? Entonces, como te digo, esos son los errores institucionales que por el momento se están debatiendo. Francisco, yo lo que te quería preguntar justamente a raíz de eso, que tú ves los fallos institucionales, pero uno viendo que tantos fallos institucionales hay, instituciones, porque recordemos nuevamente la frase esa, dijimos que las instituciones funcionan, ¿cierto? Pero son tantos los fallos que uno se podría preguntar, como gente de a pie, no sé por qué le llaman gente de a pie, ¿eh? Pero porque uno a veces anda en bicicleta, yo por lo menos. Entonces, Monopatín. claro, pero bueno, pero como gente corriente, se podría preguntar que también debiera estar en crisis, a lo mejor, porque alguien pediría esta democracia representativa, en que uno le entrega un cheque en blanco a una persona X para que esté en el Poder Ejecutivo, Claro, a otro cheque en blanco para que estén otras personas el Poder Legislativo, y no solo claro, estén por un periodo, sino que estén claro, sempiternamente, de acuerdo claro, con su votación, sempiternamente, y quizás claro. ya embalsamados un poco, estén en el Ujú. poder, eh,
legislativo, y en el Poder Judicial también, porque también es una cápsula que uno nunca logra saber qué pasa en el Poder Judicial. Te digo, yo por ejemplo, para mí son un misterio los jueces de policía local. A mí me pasaron un parte una vez porque iba a exceso de velocidad y a un colegio cometí el error de quedarme en una reunión que no sirvió para nada realmente como sirven las reuniones, y me atrasé y tenía que ir a tomar el plan de mejoramiento de un establecimiento, el colegio Gabriela Michal de Quilpué, y cuando iba justamente ahí me pasaron un parte porque iba en exceso de velocidad. Me salió como 170.000 pesos, 130.000 pesos, no sé qué, y me quitaron la licencia por 15 días, creo. Tuve que cambiar todo, no dije nada, pagué porque yo había cometido un error, ni siquiera le expliqué lo que pasaba. Le dije Carabineros, me mostró el aparatito, los Carabineros muy solícitos me mostraron, algunos se reían mucho porque por fin habían pillado a alguien, y yo pagué, no hubo ningún problema. Pero Juan, mira, tú has dado en el clavo en una cosa muy interesante. Pero espérate, pero espérate, deja terminar. Y nunca pude ver ni siquiera al juez, porque me habría gustado conversar. Pero pagar igual, pero conversar y todo eso. Es que tú estás señalando algo. No es posible. Claro, pero tú estás señalando algo muy interesante. La institucionalidad que está diseñada para controlar las fallas e infracciones del tránsito, ¿funciona o no funciona según tu punto de vista? A pesar que tú no conoces los tribunales de la policía local, pero ¿funciona o no funciona? Pero ¿cuál es la función? Dime cuál es la función. Porque tú cometiste una infracción a la ley del tránsito y fuiste sancionado. Correcto. Pero me refiero ¿No será que más importante proteger a los niños que los temas del tránsito? Son los dos iguales, pues. No, está bien, pero si somos capaces de tener una institucionalidad para controlar las infracciones del tránsito, ¿no seremos capaces de diseñar algo que tiene una cuantitativamente menor? Excelente. Sí, ¿Te fijas? Lo acepto. Sí. Entonces, esas son las inconsistencias que se producen. O sea, a lo mejor falta mayor institucionalidad, falta más inversión, falta mayor preocupación. Aquí yo creo que probablemente este asunto, más allá del Parlamento, más allá del Ejecutivo, más allá del Poder Judicial, en este momento hay una Defensoría de la Niñez que mira esto como un observatorio, pero ya desde un plano más internacional. O sea, de los compromisos que Chile tiene frente a la comunidad internacional respecto a la protección de la niñez. Por lo tanto, es esperable que ese instituto que protege a los niños le quede en carpeta esta situación, como por último una de las tantas posibilidades institucionales de seguimiento de este caso. Porque los otros siguen trabajando, los jueces van a seguir a su labor normal, los parlamentarios también, el ministro de Justicia también, Gendarmería también, etcétera, etcétera. Pero si nadie mantiene esta presión social, y lo que yo echo de menos, fíjate, en toda esta cosa, es que no me aparecen en el inconsciente colectivo, digamos, mucha organización civil que esté dedicado a esto, fundaciones que se dediquen a esto, ONG, hay un montón de organizaciones de ese tipo, pero para otro tipo de motivos, pero para la niñez yo no los veo. Perfectamente. Y si la hay, no están visibilizadas. Exacto. Entonces, ¿no será que falta organización civil también, organización civil al estilo de Fuente Ovejuna, que hubo una presión social y cambiaron las cosas? Y el rey vino y solucionó, y no sé, digo, ¿te fijas? Si en la época medieval... Me encanta, sí. Fíjate que me encanta la coincidencia que tenemos en ese sentido, yo ya lo dije ya. A mí me llama la atención que colegiadamente o institucionalmente, ya sea por género, cuando le pasa algo, ¿no es cierto?, a los transgéneros, a mí me gusta mucho cuando salen a manifestarse, cuando las mujeres también lo hacen, me encanta. Toda la gente debería manifestarse. Pero curiosamente, con los viejos los niños no salen a protestar como niños. Claro, yo te digo, no hay una marcha de niños. No, por ejemplo, claro, exactamente, por ejemplo, pero tampoco de viejos, ¿no? Pero bueno, los viejos nos defendemos solo de alguna manera. Pero en el caso de los niños no tienen ninguna opción. Entonces, justamente yo coincido contigo plenamente. A mí me preocupa eso.
Porque fíjate que antes se notaba en el ambiente, yo que ya tengo bastantes décadas en mi cuerpo, yo notaba que habían instituciones, por ejemplo, la niñez tenía una fundación con carabineros que se llamaba la Fundación Niño y Patria, que era la que tenía los hogares también de carabineros. La Armada tenía también el hogar Arturo Prat en Valparaíso, que también hacía una muy buena labor. Muchos músicos salían porque los niños, aparte de estudiar allí, de estar hospedados allí, de estar protegidos por la Armada allí también, salían con una profesión generalmente de músico y después se entraban a la institución de la Armada Nacional. Yo te digo, habían instituciones que estaban trabajando, y ya cité al padre Pianovi, René Pianovi, que fue pionero en crear una institución tan grande como el Refugio de Cristo, el refugio de la Quinta Región. Entonces, pero después se diluyó, y como tú bien señalas, no hay una institución más grande también que agrupe a todas las instituciones que apoyan a los niños, que son los más desválidos, no tienen ningún elemento de presión. Y eso es lo que a mí me está preocupando mucho. Yo creo, Francisco, que hago otro igual que tú, que esto no quede archivado, no quede un nombre más de un niño flagelado en alguna ley, pero que no se aplique.